Muy buenas, soy Revista del Motor, está en Lisboa, a las afueras, justo en la costa. Estamos en la presentación internacional del nuevo Kia EV3, un vehículo completamente eléctrico que va a cambiar muchas cosas en cuanto al tema de la compra de vehículos eléctricos. Irrumpe con interesantes características. Es un sub-C, es un vehículo compacto, 4,3 metros, viene con un solo motor de 150 kilovatios y dos opciones de batería, de 58 y de 81 kilovatios hora. Con esto vamos a poder recorrer con la batería pequeña en torno a los 400 kilómetros, un poquito más, y con la batería más grande podremos hacer más de 600 kilómetros según ciclo WLTP. El precio que muchos estáis esperando, bueno, pues con aportaciones de la marca y descuentos hablamos de unos 29.995 euros. Ojo, sin plan MOVES. Así que nos subimos a esta novedad del fabricante coreano y os vamos a intentar contar todos sus secretos. ¡Empezamos! Bueno, pues aquí estamos, interior del nuevo Kia EV3. Uf, qué ganas teníamos de estar en este coche que tan buena perspectiva tiene en el futuro comercial de la marca coreana. Y es que es un coche bastante esperado, tanto por Kia como por aquellos que querían tener un coche con un precio razonable, un coche eléctrico, con precio razonable y tamaño también razonable. Este ya es un coche con 4,30 metros. Va a cubrir el espacio que tenía hasta ahora el Kia Niro eléctrico. Y el Kia Niro eléctrico quedará, yo creo que prácticamente para flotas. Y este va a sustituir al Kia Niro porque es mejor en todo. Es verdad que tiene, bueno, pues tiene la misma potencia, que también es una tracción delantera, que tiene unas baterías similares, pero esta versión ya tiene este Kia EV3 ya tiene una batería, bueno, pues para largo recorrido, que supera ampliamente los 600 kilómetros de autonomía y hace que el coche sea mucho más interesante, sobre todo para aquellos que quieren un coche para todo, un coche para viajar, etcétera, etcétera. Obviando quizás la parte de diseño, que es una parte más subjetiva, os tengo que decir que yo, que nunca comento el diseño de los coches, porque me parece que cada uno tenemos un gusto, mientras cumplan el objetivo de funcionar, que es la parte industrial que debe funcionar en todo diseño. Este coche funciona, tengo que decirlo, es un coche atractivo, es un coche que además rompe cuellos, es decir, es un coche que la gente se queda mirando y pregunta por él. Además ahora en un segmento de clara ebullición, porque estamos hablando del segmento sub-C, que este coche está ahí en medio entre el sub-B y el sub-C, es un sub-B grande y un sub-C pequeño, pero ahí está. Y además con argumentos muy buenos, como habéis visto, el precio, un precio de partida muy interesante, que con el plan MOVES se queda en 23.000 euros. Y ya hace la competencia a vehículos chinos, que también venían pisando fuerte. Bueno, pues este coche, la verdad es que tiene muy buenos argumentos. Esta es la versión GT Line, diseñazo, presidido por un sistema de infoentretenimiento, un clúster y una pantalla de climatización que nos suena, ¿verdad que sí? Bueno, pues estas pantallas inauguradas por el EV9 que ahora vienen al EV3, al pequeñín de la gama, pequeñín por ahora, porque va a haber un coche más pequeño justo por debajo.
Tenemos 12,3 pulgadas para el clúster, tenemos 5 pulgadas para la climatización y tenemos otras 12,3 pulgadas para el sistema de infoentretenimiento, y todo englobado en un mismo marco, con lo cual da sensación de tener un pantallón espectacular. La verdad es que se ve muy bien, lo dije ya con el V9, aquí se repite la historia, una pantalla muy fácil de leer, con mucha tecnología en cuanto a luminosidad, definición, etcétera. Incluso cuando le da el sol se ve bien. Y pocos peros le puedo poner, incluso el sistema operativo cada vez funciona mejor. Y en este EV3 funciona realmente bien. Vamos a empezar por el clúster. Clúster que aquí lo tenéis, tiene un montón de información, ahí la lleváis. Información que ya estáis viendo tiene que ver con el consumo, ¿eh? Bueno, pues en nuestro consumo, fijaos que hemos empezado, aquí os lo dejo, con algo más del 80%, nos daba una previsión de autonomía bastante razonable. Bueno, pues hemos hecho algo más de 70 kilómetros, aunque pone 61,6. Hay que sumar estos 18,6 y estos 61,6, ¿vale? Casi 90 kilómetros, ¿vale? Y hemos hecho un consumo, en el peor de los casos, un consumo de 18,2 y en el mejor de los casos de 15,9. Hemos llegado a ver 14,5, pero es verdad que nosotros en este momento estamos haciendo pruebas de aceleración, de tracción, y estamos haciendo, bueno, perrerías, que se dice, ¿no? Pues con las perrerías creo que 18,3 kilovatios hora cada 100 kilómetros, son muy poquitos. Aquí tenemos la presión de neumáticos, aquí tenemos el rango mínimo y máximo y también el actual, es decir, con el consumo actual haríamos 330 kilómetros, en el peor de los casos 220 kilómetros y en el mejor de los casos 518 kilómetros con esta batería. Veis, aquí tenemos los parciales desde el último reset y después de la carga, ¿vale? Y el viaje actual, que es el viaje cortito que hemos hecho, que nos, bueno, pues para hacer algunos recursos al lado del mar, que nos ha dado esta cifra. Luego tenemos pues diferentes opciones como la brújula, los HADAS y volvemos otra vez al ordenador de a bordo. Aquí tenemos la velocidad y aquí tenemos la autonomía, como hemos visto antes, ¿vale? Luego tenemos los modos de conducción. Modos de conducción, que en este caso el Eco, aquí lo veis, el normal, el Sport y el My Drive y el Snow. Si os fijáis, aquí, ¿veis? Os saco aquí un colorcito, a la izquierda lo tenéis, el Eco se pone en verde, el normal se pone en blanco, el Sport se pone en un rojo anaranjado y el My Drive en un púrpura, o en un morado, como queráis. Y el Snow, pues no cambia, sigue estando el morado. De hecho, en la pantalla de infoentretenimiento también lo veis, ¿eh? El modo Eco, el modo normal, el modo Sport, el modo My Drive y el modo Snow. A ver, luego veremos que en los settings también vamos a poder cambiar estas cosas. En el Cluster Head-Up Display, aquí vamos a poder seleccionar diferentes temas que esté linkado a los modos de conducción, el Style A, el Style B o el Style C. El A ya lo hemos visto, es ese, el B es este y el C es este. Si le decimos que lo linke a los modos de conducción, pues veréis que aquí van a cambiar algunas cosas. ¿Veis? El Eco hace una animación, el normal hace otra animación, el Sport hace otra animación y el My Drive hace otra junto con el Snow, que no cambia, ¿vale? A ver, no es mucho, pero bueno, pues es otro rollito que le da al cuadro, ¿vale? Empezamos con el menú principal. En el menú principal aparecerá aquí el conductor que tenemos activado ahora mismo, que es el Driver One. Hoy es martes 12 de noviembre, son las 2:55 de la tarde y aquí tenemos diferentes opciones
Podemos apagar el display, podemos hacer doble pantalla, podemos ajustar el brillo, aquí podemos apagar el guiado de navegación, las alertas de navegación, podemos activar el modo silencioso o el modo utilidad, ¿vale? El modo utilidad, ya sabéis que es ese modo en el que nosotros podemos aprovechar la capacidad de la carga de la batería, en este caso el 73%, para poder cargar otro tipo de dispositivos. Vamos directamente, porque no tenemos mucho tiempo, es una presentación y una toma de contacto, directamente al modo eléctrico. Y aquí vamos a tener, bueno, pues lo que tenemos aquí. El porcentaje de batería, a qué distancia tenemos el punto de carga más cercano, la autonomía que tenemos con el climatizador puesto y sin el climatizador puesto. Veis que hay una diferencia ahí de 11 kilómetros. Y luego tenemos aquí diferentes datos. Fijaos, la estación de carga más cercana y a cuánto carga, ¿vale? Y cuántos hay. Hay dos tomas de menos de 50 kilovatios. Seguramente sea de 50. Luego tenemos el Utility Mode, que lo hemos apagado antes. También tenemos aquí para poder programar la carga. Y aquí tenemos el uso de la electricidad. En conducción ahora mismo 0%. Y en gasto de electrónica, como el coche está parado, ahora mismo 71%. Climatización 29%. Así que el uso fundamental es de accesorios. Luego tenemos aquí otras estadísticas, las mismas que hemos visto antes, pero puesto en grande. Y aquí tenemos el historial de consumo de energía. Veis que tenemos diferentes consumos dispares en diferentes momentos, porque estamos en una presentación y aquí todo el mundo lo utiliza de una manera diferente. Aquí tenemos las cargas, podemos programar la próxima salida del vehículo, podemos también cambiar la carga en corriente alterna, es decir, cuánto chupamos de la red, el 60%, que serán como unos 2 kilovatios, 90% que serán como unos 4 kilovatios y 100% que chupará todo lo que haya, provocando probablemente que salten los plomos. Aquí tenemos el límite de carga en corriente continua y en corriente alterna, está al 73%, ¿vale? Y luego tenemos aquí los usos y porcentajes de uso de la batería en modo V2L, Vehicle to Load. Y luego tenemos aquí acondicionamiento de la batería, el modo Utility, que aquí lo veis. Podemos ponerlo a cargar con, bueno, utilizamos la batería de alto voltaje para cargar diferentes elementos. La regeneración, podemos aquí cambiarlo directamente. Como prefijado lo tenemos en level 2. Yo prefiero manejarlo con las levas. Con las levas podemos cambiar los modos de regeneración. Luego tenemos aquí el Plug and Charge. Con Kia Charge podemos activar el Plug and Charge. Directamente es poner al cargar el coche se comunica, el coche paga directamente y no tenemos que hacer nada más. Y luego, bueno, pues tenemos aquí los certificados, el PCID, para poder gestionar los pagos, etcétera, etcétera. Y luego tenemos el modo iPedal, que aquí lo podemos desactivar cuando estamos dando marcha atrás. Ojo con la regeneración, que aquí lo podemos hacer. Si os fijáis, lo tenemos en modo D. A ver si soy capaz. Vale. Ahora tenemos level 1, level 0 si le damos a la tecla menos. Y luego eso es circulación por inercia directamente. Y luego el level 1, level 2, level 3, que son los 3 niveles de regeneración. Si le damos una vez más aparecerá el iPedal, lo veis ahí, y ya estaría activado el iPedal. Si lo queremos desactivar, lo mantenemos pulsado y lo desactivamos. Bueno, pues esta es la parte de infotainment, la parte, bueno, que habéis visto. Hay más cosas que veremos en la prueba a fondo, la aplicación de Kia, la app para smartphone que nos da una serie de servicios, etcétera, etcétera. Luego hay curiosidades, ¿no? Como los códigos BIDI que aparecen en aquella parte. A ver si lo puedo captar para que lo veáis.
Bueno, pues ese código BIDI aparece en una página web que estáis viendo ahora, donde nos explica cuáles son los elementos y materiales que se han utilizado en la fabricación de este Kia EV3. Hay, bueno, una serie de elementos reciclados y que, bueno, pues que tienen características interesantes en un vehículo que de por sí es eficiente, pero que tiene que ser más eficiente, lógicamente, y que tiene que hacer gala de ello. Ya digo que a nivel de materiales el coche tiene una calidad percibida muy alta. Y vamos a eso, a la parte de calidad percibida. Veréis, es curioso, porque los materiales que pueden parecer más duritos tienen una pátina blandita. Es decir, este material que pueda parecer blando no es tan blando, es una goma dura, pero goma al fin y al cabo, con lo cual, bueno, pues tiene un poquito de flexión en el tacto. Luego tenemos zonas muy blandas, como la zona del apoyabrazos, plásticos de muy buen tacto y muy buena hechura, como estos plásticos que tenemos aquí. Fijaos que estoy haciendo el animal tirando de ella para que veáis que no hay nada raro. Tengo que decir que me gustan mucho los materiales que han utilizado. Este textil que recorre todo el salpicadero se está poniendo de moda, lo hemos visto en Q6, lo vamos a ver en otros elementos del interior de vehículos mucho más premium. Y fijaos, lo está montando un vehículo generalista, ¿no? Tenemos similaluminio, que es plástico, pero fijaos, unos aireadores que están muy bien resueltos, muy sólidos, ningún problema tengo con estos, además tienen pinta de limpiarse muy bien porque caben perfectamente. Botoneras para un montón de funciones, tenemos mandos para un montón de funciones, tenemos botones físicos para un montón de funciones, temperaturas, etcétera. Sí, es verdad que tenemos aquí estos botones táctiles de camino rápido, ¿no? Para poder ir directamente al home, al map, a la búsqueda, a la multimedia, al botón favoritos o al setup. Bueno, pues bien, ¿no? Podemos hacerlo así, pero tenemos botones, ¿eh? Podemos hacerlo también a través de la pantalla, pero tenemos botones. Y luego un volante que a mí me gusta mucho. Tiene un diseñazo bestial. La parte izquierda tiene también todo el tema de hadas y de ordenador de a bordo. Leva para subir retención. La parte derecha para toda la multimedia. Ojo, el control vocal, que lo probaremos cuando tengamos una oportunidad, que ya está conectado a la inteligencia artificial y que aprende con el tiempo y con el uso. Eso va a molar mucho. Retención menos. Tenemos aquí todo lo que tiene que ver con los limpia lava parabrisas y aquí todo lo que tiene que ver con las luces y los indicadores de dirección, modos de conducción, y un volante que es curioso porque está un poco achatado por abajo y un poco achatado por arriba. Os estoy poniendo aquí el listado de equipamiento para que veáis lo bien equipado que está. Todos los materiales que veo tienen buenos ajustes, no hay nada que se oiga, no hay crujidos raros, estoy dándole pero bien, ¿eh? Aquí estoy moviendo la consola que está ahí abajo, ¿eh? Bueno, facilita de alguna manera que tengamos pues esta zona más despejada, con un apoyabrazos que tiene, bueno, pues cosas curiosas, ¿no? Este apoyabrazos se abre, pero es que luego, fijaos, esto se extiende, ¿no? Entonces, bueno, queda ahí un espacio. Yo solo sé que aquí tenemos los botones para algunas de las funciones, como el auto hold, como la activación de las cámaras, ahí lo tenéis. Aquí tenemos las cámaras que funcionan realmente bien, ¿eh? Tengo que deciros que tienen muy buena resolución, ¿eh? Hay alguna marca premium alemana que debería aprender de la calidad de las cámaras, ¿eh? No tienen esta calidad ni de coña, ¿eh? Aquí tenemos algo de pixelado, porque lógicamente estamos jugando con las cámaras, con la definición, estamos estirando la información que nos da las cámaras, pero bueno, hay otras que tienen mucho más pixelado, ¿eh? Luego tenemos esta botonera que ya la conocemos de otros lanzamientos de Kia, ¿eh? Tenemos aquí USB con carga, USB con sincronización, solo carga, y tenemos aquí nuestro
conector de 12 voltios, y una guantera muy capaz. Diseñazo, buenos materiales, buena construcción, buenos ajustes. Pero no todos son GT9. Tenemos también un acabado inferior, pero fijaos, ojito que no tiene nada que envidiar. También con acabado textil, los mismos acabados, plásticos duros en la parte superior, en esta parte, porque luego aquí tenemos ese plástico blandito que nos gusta tanto. Cambiamos este textil, en vez de el cuero que tiene el GT-Line, tenemos este textil. Y el volante, que es diferente, veis que tenemos un diseño diferente, con la disposición de las teclas diferentes, aunque tiene el mismo diseño, un poquito achatado por arriba y por abajo, y el resto de elementos pues muy parecidos. Es verdad que aquí no tenemos nada en negro piano. Fijaos que la parte táctil, esta botonera táctil, la tenemos en este plástico que a mí casi me gusta más. Y sí que tenemos los mandos para el climatizador, mandos que además, voy a hacer una cosa, efectivamente están retroiluminados, y el resto de mandos son exactamente iguales, El mando del cambio, limpia parabrisas, luces, o sea que todo es similar, No sé, a mí este acabado me gusta bastante y yo creo que es el que más se va a vender. Los asientos, es verdad que no tenemos los repasacabezas tan chulos que tiene la versión GT-Line, pero los asientos son más que correctos. Vienen también calefactados en esta versión, no vienen ventilados, pero está muy bien, Este cuero sintético está muy bien. Y este elemento es exactamente igual que en las versiones GT-Line. Bueno, pues diferencias entre una versión y otra, que siempre me pedís que, bueno, pues que ponga una versión más intermedia. Pues este Kia EV3 tiene pues esta versión que mola bastante. Bueno, pues aquí estamos, plazas traseras de este Kia EV3. Fijaos, primero, umbral amplio, una batalla bastante amplia. Os estoy poniendo aquí las dimensiones para que veáis cómo va. Apertura unos 80 grados, bastante amplio. Ahora veréis como yo con 1,90 me meto sin problemas. El asiento puesto en mi puesto de conducción, 1,90, y ya veis el espacio que queda. Tenemos la posibilidad de abatir los asientos en posición 60-40, ¿vale? Voy a ver si soy capaz de hacerlo desde aquí, que tengo el truquito este de meterlo aquí en la rendijilla, para que cuando cerremos los asientos no pillemos los cinturones. Veis que gira solidariamente y es completamente plano. Ojo, plano con el suelo del maletero si lo ponemos en la posición más alta. En la posición más baja queda un escaloncillo, pero bueno, eso no es problema. Apoyabrazos, que ya que se ha extendido, pues os lo cuento, ¿vale? Los posavasos puestos de posición transversal, perfecto. Y además tiene un mullido espectacular en esta versión GT-Line. Y luego tenemos el asiento también muy mullido, perfectamente planito y cómodo, que ahora lo veréis, para un confort brutal. Y en esta versión GT-Line, pues calefactados los extremos en 3 niveles. Bueno, pues aquí estáis viendo cómo me he subido. La verdad es que es bastante sencillo. Un vehículo que además en esta versión de techo solar tiene el guarnecido un poquito más abajo, y a pesar de ello, fijaos, no tocó para nada. Asiento puesto en mi posición de conducción. Yo mido 1,90 y me pongo justo detrás, y la verdad es que, fijaos, tengo espacio, tengo buen espacio, línea de cintura un poquito alta, pero ¿sabéis qué pasa? Que tenemos tanto cristal, es verdad que no tenemos cristales de custodia detrás, pero tenemos tanto cristal que la sensación hacia adelante es muy agradable. El tintado además de las lunas hace que, bueno, pues que tengamos
una visión bastante chula. Y luego tenemos elementos que me gustan mucho. Veréis. Primero, los asientos están conformados de una manera que hace que yo no tenga la sensación de estar demasiado tapado por los asientos delanteros, ¿eh? La visibilidad hacia adelante de las plazas traseras es muy buena. El asiento, bastante cómodo para ser un vehículo eléctrico. Me esperaba que la posición de sentado de las plazas traseras fuera más de cuclillas. Y no, la verdad es que no tengo problemas. Fijaos, puesto así, casi me toca con la corva, que no está mal. Además, el asiento es bastante largo, bastante ancho. Y yo no tengo ningún problema. Además, poniéndome el apoyabrazos, tengo una postura bastante cómoda. Eso sí, tengo que decir que no me gusta demasiado la inclinación del asiento, ¿eh? Yo prefiero ir un poquito más recto y que no haya tanta distancia con el reposacabezas. Es verdad que hay que ir casi un poco recostado, pero a mí me gusta ir un poquito más incorporado. Son gustos personales. El apoyabrazos bien, en una buena posición. Luego puedo meter los pies debajo del asiento en su posición más baja, con lo cual también ganamos cierto confort. Y luego tenemos cosas que me gustan mucho. Tenemos unos fuelles duritos de plástico, con recubrimiento de cuero para poder dejar objetos ahí bastante interesante. Salidas de aire, ojo, no tenemos control de flujo ni temperatura, pero tenemos salidas de aire. Y luego tenemos una pedazo guantera gigantesca, para dejar los móviles mientras cargan. ¿Dónde? Pues en los USB que Kia ha puesto en los bordes de los asientos, a una altura razonable. ¿Para qué? Para que no tengamos que andar, bueno, pues buscando el USB, agachándonos de mala manera y forzando la espalda sin necesidad. Bueno, pues han puesto el USB visible en una zona que no va a molestar porque no está en zona de paso, y la verdad es que me parece que es uno de los mejores sitios para poder poner un USB. Sinceramente lo pienso. Además tiene en esta versión GT Line este recubrimiento textil, que es el mismo que tenemos en el salpicadero, buenas bolsas en las puertas y ojo a la calidad. Fijaos, antes lo hemos dicho, ¿no? Que teníamos un plástico y luego teníamos goma delante. Pues aquí tenemos lo mismo, plástico duro y goma. Y tenemos las mismas gomas, tenemos la misma calidad en las puertas delanteras que en las puertas traseras. Y últimamente no se da muy a menudo. Así que bravo por Kia. Y sobre todo, bravo porque el asiento, a pesar de que a mí no me gusta la inclinación, tengo que reconocer que es un asiento cómodo, que cubre bien la espalda. Reposacabezas cómodos. Los delanteros son espectaculares. Los traseros no están mal. Pero los delanteros son de lo mejorcito que hay en la industria. De comodidad, de recogimiento y sobre todo en una función que además, al ser solo una malla, pues hace que sean muy fáciles de limpiar. Todo cosas que me gustan. Es verdad que las puertas podrían tener un poco más de capacidad, pero chicos, estamos hablando del Kia V3, que no tiene por qué ser un vehículo premium, pero tiene cosas muy chulas. Yo creo que lo mejor es que veamos los maleteros, que tenemos dos, y que nos pongamos a conducir, porque yo creo que ahí es donde más nos va a sorprender el coche.
Bueno, pues aquí estamos probando este nuevo Kia EV3, un vehículo que tiene como referencia, para poder hablar de él, pues vehículos más grandes. Estamos hablando del Kia EV9, del Kia EV6, porque este EV3 utiliza la misma plataforma, aunque no del mismo voltaje. Me refiero a que este coche utiliza la plataforma EGMP del grupo Hyundai, y además lo hace con una red de 400 voltios, lo que hace que sea más sencillo y más barato de construir, pero también tenga ventajas en cuanto a la capacidad de carga. Es cierto que dependiendo de la batería que elijamos, vamos a tener o 108 o 123 kilovatios de carga en corriente continua. También es cierto que la corriente alterna va a estar en los 11 kilovatios, pero sobre todo lo que importa en este coche es la estabilización de la carga, y eso es algo muy importante, a lo que se ha dado mucha importancia en este coche. Por lo tanto, vamos a tener cargas muy estables, entre el 10 y el 80%, y cuanto más estables son, más rápidas van a ser. Dicho esto, ¿cómo se comporta este coche en conducción? Bueno, pues vamos a empezar por una de las preguntas que me habéis hecho esta mañana en el short que he publicado, pidiéndoos que me dijerais qué es lo que queríais que destacáramos de este coche. Y ha habido una pregunta que me ha parecido bastante pertinente sobre cuál es el ruido aerodinámico de este coche a 120 km por hora. Bueno, yo os tengo que decir que es sorprendentemente bajo. Es decir, te subes en este coche y todo te recuerda al EV9, un coche que, no olvidemos, es un coche con un precio de 73.000 euros. Y todo te recuerda porque el nivel sonoro, bajo en toda circunstancia, porque también la sensación de calidad del interior, la sensación de calidad de rodadura con una suspensión que lo filtra prácticamente todo. Cuando pasamos por una zona de baches es un pequeño rumor, con lo cual tenemos esa sensación tan agradable de poder estar en un coche bien amortiguado, bien filtrado, con características que yo diría casi de segmento superior. Ya digo, no hay clonch ni cranks, sino que es todo tub, y eso define un poquito las ganas que le han puesto y el cariño que le han puesto al coche, sobre todo a la hora de darle, bueno, pues esa calidad y calidez en la rodadura. Es muy fácil, es meter dinero. Hay que meter aislantes, hay que meter buenos silent blocks, hay que amortiguar el coche en consonancia a lo que quieres, y sobre todo darle esa calidad de rodadura que no todos los coches tienen. Y alguno me dirá, bueno, Antonio, le metes una suspensión blandita y a correr. Bueno, pues que no tenemos una suspensión blandita. De hecho, tenemos una suspensión bastante más firme de lo que yo me esperaba. Bien es cierto que estamos hablando de un coche que está en torno a los 1.700, 1.800 kilos y que hay que sujetar. Todos estos coches eléctricos tienen en la suspensión, bueno, pues esa firmeza, ¿no?, que le dan, sobre todo en compresión, bueno, pues para mitigar de alguna manera esos movimientos de carrocería que pueden llegar a ser incluso molestos. Pero en el caso del V3 no tenemos esa sensación, tenemos la sensación de que el coche va bien sujeto, bien amortiguado, muy bien plantado en la carretera, con lo cual se acentúa sobre todo la confianza en la trazada, y ahí es cuando te aventuras a sacar, bueno, pues los 150 kilovatios que tenemos en el eje delantero. 150 kilovatios que a algunos se le antojará poco, pero os digo que es más que suficiente para este vehículo compacto de un tamaño en torno a los 4,30 metros, y que nos ofrece, aparte de la posibilidad de tener un solo coche para todo, la posibilidad también de, bueno, divertirnos al volante. Y a fe que lo vamos a hacer con un coche que, ya digo, es muy reactivo, muy facilito de conducir, con una dirección eléctrica, lógicamente, pero que no está tan filtrada como yo pensaba que me iba a encontrar. Creo que, sobre todo en el modo Sport, tenemos una dirección que nos gusta bastante, que sobre todo
bueno, pues con ese puntito de dureza que es bastante agradable. Y luego tenemos, lógicamente, en los modos más confortables, tenemos sobre todo en el modo eco y en el modo normal, una dirección perfecta para poder jugar en la ciudad y alrededores sin demasiado esfuerzo. Coche fácil de conducir, coche con buenas sensaciones generales, con esa sensación que a mí me gusta mucho de que cuando empezamos a conducirlo todo es agradable, todo cuadra, los mandos, el sistema de infoentretenimiento, todas las texturas, el funcionamiento de todos los elementos, todo está a mano, todo es sencillo de manejar y el coche reacciona siempre de buena manera. La verdad es que con 150 kilovatios tenemos potencia de sobra, no creo que haya mucha gente que necesite más potencia que esta, y en el caso de necesitarla, bueno, pues tendréis que por lo menos esperar a la versión más deportiva, que vendrá una versión GT con más potencia más adelante. Y luego los frenos, porque claro, ahora hay que frenar el coche. ¿Tenemos ese tacto rarito de los coches eléctricos? Pues no lo tenemos, y podemos jugar con los niveles de retención. Tenemos, ya sabéis, 3 niveles de retención y apoyando la leva continuamente el e-pedal, que nos va a permitir frenar el coche simplemente levantando el pie del acelerador. Esto nos va a permitir tener, bueno, pues cierto control, ¿no? Sobre todo en la regeneración de batería, que es lo que más nos importa en una conducción eléctrica y sobre todo eficiente. Pero si queremos hacer una conducción un poquito más agresiva, un poquito más deportiva, pues no vamos a tener ningún problema, sobre todo con unos frenos que se comportan espectacularmente y sin ningún problema. Bueno, pues eso ha sido todo. Espero que os haya gustado esta brevísima toma de contacto del nuevo Kia EV3, un coche que probaremos más a fondo, probaremos cargas, probaremos autonomías y veremos de qué es capaz este nuevo modelo eléctrico de la marca coreana. Espero que si os haya gustado el vídeo, por favor, leéis un like, y solo me queda desear que estéis todos genial, que tengáis mucha salud, mucho trabajo, que también lo tenga vuestra familia, amigos, allegados, y que nos sigamos viendo pues por aquí, en vuestra casa, en Revista del Motor. Hasta la próxima.